Academia Credo, para la reforma de toda la vida y la cultura. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este podcast de Academia Credo para la reforma de toda la vida y la cultura. Ya hemos estado en varios podcasts, así que vamos a dar inicio a este nuevo, en un nuevo lugar. Estamos acá en un lugar, por lo menos en este momento, más cálido, más fresco. Así es. Porque ha habido mucho calor, pero bueno, vamos a entrar nuevamente porque se nos va el tiempo rápidamente, y algunos de ustedes que nos han seguido, qué bueno, gracias por seguirnos, gracias por seguir compartiendo este contenido. Y bueno, Pensando con claridad en un mundo torcido es la serie en la que hemos estado trabajando. Ya hablamos de Eclesiastés, estuvimos desarrollando ahí varias ideas, estuvimos también trabajando un poquito de lo que Apocalipsis dice acerca de Cristo mismo, ¿no? Así Donde es. Él es el centro de todo. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Ahora vamos a estar analizando, haciendo una introducción básicamente a la idea de los puntos de partida, ¿no? El propósito de esta serie es que aprendamos a pensar bíblicamente, que este sea nuestro punto de partida para nuestra argumentación. Así que estoy con el doctor William Ochoa. Vamos a analizar hoy un poco de 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 6. Pero antes de eso, tal vez vamos a expandir un poquito más el propósito de esta serie, como bien lo decía aquí el licenciado Eddie López. Quiero leer una cita tal vez un tanto extensa del gran Gresham Machen. Gresham Machen, sin duda alguna, el líder del grupo de teólogos que fundaron el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia, una vez salieron de las filas y del Seminario de Princeton, debido a que el Seminario de Princeton se llenó de teólogos liberales. Gresham Machen es uno de los grandes teólogos, tal vez más importantes, de verdad, en inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Estados Unidos. Algún día creo que es muy importante hacer tal vez un podcast solo sobre la vida de Gresham Machen y su obra clásica sobre la teología liberal y los peligros del liberalismo teológico. Claro. Pero aquí voy a citar en un escrito que él hizo que se llama Christianity and Culture, Cristianismo y Cultura. Y él dice, cito, las falsas ideas son los obstáculos más grandes para la recepción del Evangelio. Debemos predicar con todo el fervor de un reformador, aun si solo ganáramos a un rezagado por aquí y otro por allá. Si es que permitimos que el pensamiento colectivo de la nación o del mundo sea controlado por ideas, las cuales por la fuerza irresistible de la lógica solo hacen que el cristianismo sea considerado como nada más que un engaño inofensivo. Bajo tales circunstancias, lo que Dios desea que hagamos es destruir ese obstáculo desde su raíz. Aquí termina la cita de Gresham Machen. Como bien lo decía Eddie, el objetivo de esta serie es aprender a pensar bíblicamente. Por eso es que hemos tratado el tema de los puntos de partida, por eso es que hemos tratado el tema de una epistemología basada en la revelación, por eso tratábamos el tema de que la suma del discurso del necio es necedad y es desvarío y realmente no nos lleva a nada. ¿Qué hacemos entonces los creyentes al final de uno de los podcasts anteriores? Creo que fue al final del podcast de cuando estábamos en el tema de Eclesiastés. Hablábamos precisamente de algunos ejemplos, ¿no? Cuando decíamos, entonces, ¿por qué me tengo que casar? ¿Verdad? Y entonces buscábamos una justificación bíblica. ¿Qué tengo que hacer los próximos 10 años de mi vida? Busco una justificación bíblica para eso. Entonces, este es el objetivo, ¿no? Y decíamos, no tengamos temor de abrir el texto y decir, esta es la justificación, porque eso es a lo que vamos. Entonces, es aprender a pensar bíblicamente. Y esa sería una definición en cortas palabras de lo que queremos hacer. Sí, yo quiero obviamente aclarar aquí otra vez para nuestros oyentes o los que nos han estado siguiendo, otra vez que no nos perdamos de eso. El propósito es que aprendamos a
pensar bíblicamente, que desde la Biblia podamos argumentar las razones de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Por qué pensamos o definimos lo que definimos. La razón de nuestra fe, en última instancia, es siempre bíblica. La razón de nuestra vida cotidiana siempre termina siendo bíblica y lo vamos a desarrollar acá. Ese es, que no nos perdamos de esa idea, ¿no? Que estamos tratando de argumentar todo lo que hacemos desde el punto de partida bíblico, ¿no? Sí, y tal vez en esta serie, de manera intencional, no nos hemos metido a un asunto filosófico profundo que no se logre entender. Por ejemplo, sí mencionábamos algunos conceptos como la petición de principio, los argumentos circulares. Hablábamos de los elementos cosmodicionales de la epistemología, la metafísica, la ética. Tal vez no nos estamos metiendo a todo eso de manera intencional, porque no queremos que este ejercicio sea ininteligible, pues, o sea, sí queremos que esto sea entendible, no solo para los que nos escuchan, sino que sea muy aplicativo, ¿no? No queremos aquí simplemente hablar tecnicismos, sino que de verdad hacer asuntos muy prácticos. Aunque nuestro cristianismo, en cierto sentido, es el sistema de pensamiento o de creencias que le da un sentido y que le da base al esfuerzo racional de nuestra época. Aunque no se quiera reconocer así, ese es nuestro objetivo. El hombre no puede pensar fuera de la cosmovisión cristiana. Ese es el punto. Y también, aprovechando que dijiste eso, quisiera aclarar porque no se puede pensar fuera de esto. O sea, el hombre ni siquiera puede empezar a pensar si no entendemos esto, ¿no? Exacto. O sea, nosotros hemos definido aquí que el hombre ni siquiera puede empezar a razonar si Dios no existiera, ¿no? Si no es la base. Ahora, quiero aclarar porque en algún momento se puede acusar al pensamiento reformado como una idea de puras filosofías. Oí por ahí alguna acusación acerca de que, es que ustedes solo tienen ideas filosóficas y no bíblicas. Y lo que hemos intentado hacer a lo largo de estos podcasts es demostrar bíblicamente los puntos de partida de nosotros. Al final de cuentas, es Biblia, ¿no? Entonces, solo para que puedan tenerlo claro, por eso es lo que estamos diciendo. La idea es que aprendamos a pensar bíblicamente, ¿no? Sí, yo una vez, hay un apologista nigeriano que se llama Daniel Akande. Es muy joven, es un joven brillante, ¿no? Y cuando digo muy joven, o sea, no... Creo que está empezando sus años, sus 20, algo así. Es bien joven y es un chico genio, ¿no? Ustedes lo pueden buscar ahí en redes sociales. Él ha escrito, si no estoy mal, ya 3 libros. El primero de sus libros se llamó La necedad del ateísmo, creo que se llama. Interesante la portada, es alguien que está sentado en una rama de un árbol y él la está cortando al mismo tiempo, ¿no? No se ha dado cuenta que al cortarla él mismo se va a caer. Claro. Interesante, y estoy en algunos grupos de Facebook con él y lo sigo en redes sociales y todo lo demás, intento escuchar lo que él dice obviamente y leer lo que él escribe. Y una vez yo le pregunté de manera personal, ¿no? Y le dije, bueno, entonces los creyentes argumentamos en categorías bíblicas mientras que los filósofos argumentan en categorías filosóficas. Eso fue lo que le pregunté, ¿no? Precisamente después de un debate de William Lane Craig y alguien por el estilo, alguien ahí, ¿no? Y él me dice, yo lo pondría más de esta manera. Y me dice, realmente cuando hablamos de la perspectiva de la fe cristiana, estamos hablando de la correcta manera de hacer filosofía. Entonces, muchas veces nos perdemos en eso. Creemos que el tema teológico y bíblico es un asunto y las categorías filosóficas están separadas. Pero realmente la filosofía cristiana es conocer bien la Biblia y conocer bien los atributos de Dios y tener en orden nuestra teología. De hecho, el gran teólogo y apologista James White, creo yo que es uno de los mejores apologistas hoy que existe, él precisamente dice eso: si quieres ser un buen apologista tienes que conocer bien tu Biblia y tu teología,
porque esa es tu filosofía. Entonces, finalmente, eso es lo que queremos presentar aquí. O sea, nosotros no es que seamos cristianos y aparte hagamos filosofía, no. Es que cuando somos creyentes y hacemos Biblia y doctrina y la sistematización de las doctrinas, estamos haciendo filosofía cristiana. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Sí, o sea, lo que voy es, no tengamos miedo de la palabrita, ¿no? Algunos sí le tienen cierto pavor ahí, no, filosofía es del mundo y no nos debemos de meter con eso, o sea. Y cuando le preguntamos a esa persona, ¿quién es Jesucristo? ¿Por qué razonamos? ¿Qué es la ciencia según la perspectiva cristiana? Y nos da alguna respuesta, está haciendo filosofía. Claro, entonces. ¿Sí? Esto es bien importante lo que dice Eddie. Vamos a esforzarnos para tocar algunos puntos específicos, los cuales cada uno de nosotros lidiamos con ellos de manera cotidiana, ¿no? Situaciones en nuestra vida, dilemas, dudas, decisiones, incluso el tema de los sueños, los anhelos, las actividades, las relaciones. En todas estas situaciones, nuestro cristianismo tiene implicaciones. No podemos separar nuestro cristianismo de nuestras actividades diarias. No hay momento en la vida en el que podamos descartar nuestro cristianismo diciendo que allí no aplica, ¿sí? El pensar bíblicamente significa poner en práctica el hecho que la Biblia aplica para el todo de la vida. Lo mencioné, creo yo, en uno de los podcasts anteriores del lema de uno de estos tanques de pensamiento que me gusta consultar, American Vision, y ellos escriben o tienen una especie de lema, ¿no? El todo de la escritura para el todo de la vida, y yo creo que ese es precisamente el punto al que estamos buscando, ¿no? Sí, en nuestro cristianismo no descansa en ningún momento, en ningún área de nuestra vida. Exacto. Ese es el punto al que estamos tratando de incluso entender. Incluso el ocio, o que llamamos el tema del tiempo libre, Claro. Ahí también nuestro cristianismo aplica, ¿no? Cuando hemos decidido reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando aplica toda esa idea de redención, justificación en nuestra vida, no hay momento en la vida en que ese tacuche lo podamos poner a descansar y en esta área no aplica el cristianismo. Es al contrario, el cristianismo no descansa. Va a ser aplicable en toda nuestra vida. Es la idea en la que estamos tratando de exponer acá. Esta serie puede ayudarnos pues a pensar así de manera más integral, que es lo que estamos proponiendo, pero al mismo tiempo ayudarnos a cuidarnos del otro extremo que llamaríamos legalista, ¿no? En el que lamentablemente muchos han caído y siguen cayendo. Pareciera que contradictorio, pero estamos aplicando el cristianismo a todas las áreas de nuestra vida. ¿Y acaso eso no sería ser legalista? Técnicamente no, ya que el cristianismo es la vida en el pacto. De hecho, es la vida en el nuevo pacto, y el elemento de la ley es solo parte del concepto del pacto. La ley no es mayor que el pacto. Muchas personas entienden lo contrario, creen que la ley es un elemento subyacente y más grande que el concepto del pacto, pero en términos bíblicos, y cuando desarrollamos ya una teología bíblica del pacto, vamos a ver que la ley hace sentido en el contexto del pacto, ¿sí? Claro. Entonces el pacto es más grande que la ley, y eso es a lo que estamos apelando, a una vida en el pacto, la cual va a haber ley, va a haber reglas. Y ojo, aquel que no esté en el nuevo pacto, aquel que no es salvo, aquel que no es elegido, aquel que no es miembro de la comunidad del pacto, es miembro de una comunidad afuera del pacto. Y ojo, ahí también hay ley, una ley contraria a la ley bíblica, y es una ley terrible, ¿no? Absurda, ¿no? Yo quisiera mencionar algo ahí porque es básicamente lo que hemos estado mencionando en otro momento, cuando decimos que el ateísmo también es religión, ¿no? Que también hay leyes, hay un sistema también ahí de leyes en el ateísmo, así como en el cristianismo. Ahorita que decís esto, se nos puede acusar a algunos de legalistas. De hecho, muchos hemos sido legalistas mucho tiempo en la vida y hemos tenido esas ideas legalistas. Creo que ninguno de nosotros nos podemos salvar de eso, y algunos que nos están escuchando, pues seguramente, y si algunos nos conocen, seguramente de algún momento de nuestra vida nos van a juzgar. Vos ahí te acordás que vos también estabas en esto, y no estuvimos exentos a eso. Ahora, el punto es que, de lo que estás mencionando, es que aquella persona que de alguna manera nos puede tachar de legalistas, en algún sentido también hay un legalismo de su parte en cierta medida. Ahora, la idea es cuidarnos del legalismo. Ahora, ¿por qué?
Porque obviamente el legalismo está mal, pero aplicando la escritura, si aplicamos la escritura, es imposible que haya legalismo en ese sentido. Exacto. ¿Sí? Ahí vamos a hacer un podcast sobre estos dos conceptos, porque los extremos serían legalismo y antinomianismo, ¿no? El antinomianismo es básicamente el estar en contra de la ley, Claro. ¿ya? Y tampoco estamos diciendo que la ley es nuestro elemento fundamental y salvífico. No podemos decirlo porque la Biblia no habla de eso. Entonces, no somos antinomianos y tampoco somos legalistas. Somos personas que viven la vida en el pacto y en ese pacto hay leyes, hay normas, hay estándares de vida, los cuales tienen su lugar. En esta sería dirigida a cosas como, por ejemplo, los días de la semana, ¿no? Son una herencia latina o romana, ¿no? Para hacer culto a los astros. Por lo tanto, no es cristiano de esa manera, entonces voy a dejar de usar los nombres de la semana. Lunes, que es el culto a la luna, porque Monday en inglés, ¿no? Y así, ¿no? Es precisamente contra ese tipo de cosas que queremos enseñar. Porque nacimos, nos crearon y estamos viviendo, algunos de nosotros estamos formando una familia en una cultura que tristemente no toma en serio a la Biblia. Esta serie de Pensar con Claridad en un Mundo Torcido tiene esta implicación, tomar en serio la Biblia en sus propios términos. Entonces, pues, yo le puedo llamar al segundo día de la semana lunes y no estoy adorando a la luna. Yo puedo llamar al sábado cristiano, como le llama la Confesión de Fe de Westminster, a domingo, y no estoy adorando al sol, porque en inglés es Sunday, ¿verdad? No estoy haciendo eso. Simplemente estoy poniendo una etiqueta que en este momento nos sirve para identificar los días de la semana, ¿no? Veámoslo del otro lado. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Y también qué pasó en la Revolución Bolchevique. Pudo haber pasado en otros momentos de la historia, pero en estos dos momentos históricos, por ejemplo, se cambiaron los días de la semana, ¿no? En la Revolución Bolchevique se estableció una semana de 11 días, ¿no? Sí. Así, totalmente desvariada, se desordenó tanto, ¿no? Ellos en su ley antibíblica decían, no, la semana de 7 semanas, la semana de 7 días es un concepto muy judeo-cristiano y nosotros somos ateos. Entonces vamos a establecer una semana de 11 días. Formó un calendario tan absurdo, ridículo, y de verdad se perdieron en las estaciones del año y todo lo demás, que no sirvió, no funcionó. Entonces, existe para los dos lados, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es no llegar al legalismo, ¿no? Ese es nuestro punto, ¿sí? Claro, sí. Lo que creo que aquí es deber aprender a vivir en esta cultura que claramente ya hemos dicho que se opone a querer someterse a las leyes bíblicas, ¿no? Ya eso lo conocemos todos los cristianos. Nuestra cultura es una cultura que lucha por no someterse a las leyes bíblicas, eso ya lo he tenido. Pero estamos viviendo en esta cultura, no podemos escaparnos de eso. Los que estamos formando una familia con hijos, ya sabemos eso. Entonces, estamos aquí para transformar esta cultura. Claro, eso es lo que habíamos dicho la otra vez. La idea es que como cristianos debemos cambiar, transformar esta idea por otra. Pero bueno, ese es el proceso en el que vamos, ¿no? En el que estamos. Ahora lo que debemos y nos toca vivir es ser hábiles en medio de esta cultura. Ese es nuestro trabajo. Es como estar jugando ajedrez y ver las jugadas, ¿no? Y tratar de ser hábiles en cómo jugamos en esta cultura que claramente se opone a Cristo, pero nuestra idea es establecer cultura. Esa es la idea también de este podcast, ¿no? Sí, el objetivo cabal de la habilidad y de la astucia de vivir en esta cultura sin comprometer nuestros valores cristianos y al mismo tiempo participar de la cultura es un concepto que lo encontramos varias veces en la Escritura. De manera muy específica, el mismo Jesús dijo, ¿no? Astutos como serpientes, mansos como palomas, debido a que los hijos de este mundo, tristemente, yo le agregaría tristemente, son más hábiles que los hijos de luz en sus tratos con los semejantes. Ahora, vamos a
a conceptos, a escenas bíblicas un poco más específicas. ¿Qué pasó con el centurión? Ujú. El centurión romano si no estoy mal, es Mateo 9, Mateo 10. ¿Y qué pasó con Cornelio? Es decir, la Biblia claramente habla en alta estima de estos hombres, en esos conceptos. Hemos hecho exégesis de ambos pasajes. Y vemos que el mismo Jesús habla de este centurión, que se supone le había declarado lealtad al César, pero Jesús lo está alabando, Claro. Jesús lo está poniendo de ejemplo, y de hecho está haciendo una profecía diciendo, de cierto os digo que en esta mesa, con este hombre, se sentará con Abraham, con Jacob, con Isaac, y vendrán del oriente y del occidente. Es decir, y vamos a la escena de Cornelio, en donde está Pedro, y el Espíritu Santo desciende sobre que en algún momento podríamos llamarle pagano, pero finalmente no lo era, porque era un hombre piadoso que creía y obedecía al Señor, y de alguna manera podía hacer su trabajo ¿cómo se llama? En el ejército romano. O los soldados que se acercaban con Juan el Bautista, ¿no? Y Juan el Bautista les decía, Juan el Bautista no les dijo, renuncien al ejército romano. No, es decir, esa es la cultura. Claro. Participen, pero manteniendo la lealtad a Jesucristo. Y obviamente Juan les dijo, no hagan esto, conténtense con lo que tienen, no hagan sufrir a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el objetivo de la serie de Pensar con Claridad en un Mundo Torcido. Podemos ser rectos como una flecha, ¿no? En una cultura torcida. De hecho, si nosotros no somos rectos en esta cultura se termina totalmente de perder, ¿no? Esta es mantener la lealtad a nuestro Rey Jesús, pero en nuestro trato con nuestros semejantes debemos de aprender a ser hábiles. Y aquí es donde tenemos que aplicar estos dos conceptos, la gracia y la astucia. La gracia y la astucia. Es bien importante eso, Sí, ¿no? yo quiero mencionar ahí que independientemente del área en la que nos desenvolvamos, es precisamente eso. No comprometer nuestros principios y nuestra lealtad a Cristo, ¿no? Esa es la idea. Que sepamos bien cuáles son nuestros principios, nuestros preceptos, nuestros fundamentos de vida para poder aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Esa es la idea de lo que estamos haciendo. Ahora, ojo, que esto muchos de nosotros lo hemos conocido, lo hemos escuchado, pero lo hemos dejado realmente de aplicar en la vida cotidiana y nos perdemos. De hecho, en una plática que teníamos con William, le decía, muchos lo conocemos, lo argumentamos, lo sabemos, es fácil para un cristiano aceptar estas cosas, pero al momento de aplicarlos nos perdemos, la verdad que nos perdemos en las cuestiones del trabajo, de la familia, y argumentamos desde otros puntos de partida, y entonces la pregunta es, ¿y no que somos cristianos pues? Y vaya, y entonces, pero la Biblia dice otra cosa, sí, pero es que en el trabajo es otra cosa. No, o sea, no podemos desligarnos de nuestros principios cristianos, y en medio de esta cultura en la que estamos podemos ser radicales en nuestra forma de vivir y de pensar, por supuesto, ¿no? Entonces esa es la idea de esto, ser hábiles a la hora de la aplicación sin comprometer nuestros principios, nuestros preceptos, nuestros fundamentos de vida que eminentemente son bíblicos. Ya hemos tocado el tema de los puntos de partida, ¿no? Yo creo que hicimos como 7, 8 podcasts sobre el tema del punto de partida. Vamos a hablar de la apologética, que es el tema y hemos hablado, ¿no? De la apologética, que es el tema de la defensa de la fe, y realmente es la defensa, es la exposición de la consistencia de la fe cristiana, más que la defensa de la fe, porque la fe no requiere nuestra defensa, Jesucristo no requiere nuestra defensa, es simplemente dar una respuesta, dice Pedro, ¿no? A exponer la consistencia de nuestra cosmovisión. Y vamos a hablar de un concepto bien interesante, que nuestra defensa realmente es un ataque, es una ofensiva, ¿sí? Vamos a desarrollar eso. Vamos a hablar del tema de la batalla cultural, que es algo pues, que está en tendencia, obviamente. Vamos a hablar en esa línea de argumentación de que los cristianos somos peligrosos, entre comillas, peligrosos para la cultura imperante, ¿no? ¿Por qué en todos los regímenes totalitarios
los cristianos bíblicos, ¿no? Y comprometidos son asesinados. Porque realmente representan una amenaza para el imperio. Cuando el cristiano dice, no, Jesucristo es el emperador, no el que está puesto ahorita, ese rebelde hay que asesinarlo según el pensamiento totalitario, porque es peligroso, ¿verdad? Vamos a hablar de la redención de nuestra mente, en el concepto de que tenemos la mente de Cristo, y vamos a hablar de algunas estrategias para salir del error, entre muchas otras cosas. Esta serie, creemos, de verdad que no, ya tenemos varios documentos escritos para los podcasts, pero de verdad estamos a la mitad probablemente de todo eso, ¿no? Entonces, hoy tal vez íbamos a explicar un poquito más el propósito de la serie que traemos, y tal vez vamos a introducir nada más 2 Corintios 10, versos 3 al 6. No sé si nos puedes ayudar a leerlo, Eddie. Sí, ojo, otra vez, estamos tratando de llegar a lo que la Escritura dice y a partir de ahí argumentar, ¿no? Porque lo que William había mencionado, lo que vamos a estar tratando de desarrollar otra vez, no lo podemos desarrollar sin la Escritura. 2 Corintios 10, capítulo 3, versículos 3 al 6. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok. Gracias. Este es un pasaje muy famoso, ¿no? No. Y de manera más específica, la parte más famosa de todo este pasaje es el concepto de la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Okay, esa es la parte como más famosa. Ahora, si se han dado cuenta en nuestros podcasts, nos hemos extendido bastante porque hemos hecho el ejercicio exegético, ¿no? Es decir, hemos analizado el contexto, el género literario, hemos hecho un podcast completo para el tema de géneros literarios. ¿Por qué? Porque estas declaraciones deben ser entendidas en su contexto y tenemos que hacer una aplicación responsable, ¿no? Muy fácil es realmente ir directo a la aplicación. ¿Qué significa derribar argumentos? Llevarlos a y miren, significa inmediatamente que la ideología de género. Entonces, sí, está bien. Sí. Eso, y abunda, ¿no? Claro. Abunda. Pero creemos que el ejercicio es mucho más sólido cuando entendemos el significado original. ¿Qué significó para los corintios? ¿Quiénes eran los corintios? Y cómo hoy... De verdad, esta cultura parece corintia, ¿no? Esta cultura parece corintia y necesita esto, ¿no? Entonces, hablemos un poco de eso, ¿no? Del contexto, del inicio de este pasaje, porque Pablo lo está diciendo. Esta es la segunda carta, por lo tanto hay que considerar un poco la primera carta que Pablo escribió y vamos a ir a eso, ¿verdad? Sí, otra vez es importante que lo entendamos, que hagamos de alguna manera este ejercicio exegético, ¿no? Para entender todo. Exacto. El género literario, como lo habíamos hablado en Proverbios, ahorita que estamos leyendo esta carta, es muy importante porque no es lo mismo, haciéndolo contextual, ¿no? O tropicalizándolo para nuestros días, no es lo mismo que te manden un meme a que te manden un párrafo de un libro, pues, por lo menos. O sea, sabemos que, o puede ser que sea un chiste sarcástico, entonces tenemos que entender cuál es, por lo menos, la idea del escrito, ¿no? Exacto. En este caso, analicemos un poquito el género literario, ¿no? Diría cierto comentarista, por ejemplo, que no hay mejor género literario que el epistolar, en este caso, que el que estamos leyendo. Exacto. ¿No? Para que el escritor realmente revele su corazón. Exacto. Para con los lectores. Ahora, obviamente, vamos a dejar claro que el que inspira esta carta es el Espíritu Santo, ¿no? Eso no hay opción, ¿verdad? Pero utiliza las dinámicas, en este caso, de Pablo para desarrollar esto. Entonces,
la literatura epistolar es un buen género, o no hay mejor género para revelar ese corazón del escritor, ¿no? Sí. No es lo mismo recibir un mensajito de texto hoy, otra vez como lo digo, ¿verdad? Que una carta en tiempos pasados. O sea, no es lo mismo. Cuando entendemos una carta en tiempos pasados, no es lo mismo entender hoy un escrito de un mensaje de texto, un WhatsApp que podamos... mucho menos deberíamos de confundirlo con una carta en donde venían escritas palabras con implicaciones eternas. Exacto. Eso es lo que estamos viendo acá con Pablo. Exacto. Hay implicaciones terriblemente eternas en lo que Pablo está mencionando. Y no es lo mismo recibir simplemente un reel de Facebook. de Facebook o de las redes sociales donde se muestran ciertas frases. No, y no estoy tratando de desmeritar eso, desmeritar ¿verdad? ni despreciarlo. Estoy hablando que entendamos realmente las implicaciones eternas que trae una carta, en este caso como la que Pablo nos está mencionando acá en Corintios, ¿no? Y recordemos que finalmente, aunque eran cartas, de verdad, a lo largo de estos 2000 años de historia de la iglesia, nos hemos dado cuenta, en diferentes corrientes teológicas, los teólogos llegarían a la conclusión de que más que una carta, esto es un tratado. O sea, es un asunto de verdad que requiere de profundo análisis y vale la pena el tiempo, el dinero, el esfuerzo de eruditos para analizar lo que Pablo quería decir, porque esto, como bien decís, más que una carta es un tratado. En cierto debate teológico, entre un apologista y un ateo, uno le dice al otro, ¿podemos lidiar con las cartas de Pablo como cualquier otro trozo de literatura? Simplemente es un trozo de literatura, decía. Pero el apologista decía, no podemos, porque esto no es un simple trozo de literatura, es parte de la revelación de Dios y hay que tratarla como tal. En resumidas cuentas, el género epistolar en las escrituras es una maravilla y debemos abordarlo en sus propios términos, ¿sí? Me gustaría hablar algo por ahí, porque en cierta ocasión también oí a alguien desmeritar en algún sentido las cartas de Pablo a la par de los evangelios, por ejemplo. Porque cierta persona decía, es que en los evangelios vemos claramente que Jesús lo dijo literalmente y se escribieron, pero Pablo está diciendo... yo quisiera aclarar que pues, las dos son revelación de Dios, ¿no? Entonces no podemos menospreciar esta revelación por parte del Espíritu Santo a través de la vida de Pablo y desmeritarla, porque vamos a confiar en que esta literatura es, en última instancia, palabra misma de Dios. Así es. Entonces tiene el mismo valor como lo tiene las palabras mismas de Cristo. Así es. Porque si no, entonces no tendría sentido. Cristo Jesús no vino a contradecir todo lo que el Antiguo Testamento decía. Exacto. Eso está claro, Él lo vino a cumplir. En ningún momento nosotros vamos a ver que la totalidad de la revelación en la Escritura se contradice unas con otras. Tiene el mismo valor todo. Entonces estas cartas de Pablo, si bien en este caso esta persona que oí mencionarlo, de alguna manera trataba de desmeritar haciendo un ejercicio de valor, ¿no? Pero es que lo que Jesús dijo está muy arriba de lo que Pablo dijo. Y no, yo creo que debemos de ponerlo porque al final de cuentas es el Espíritu Santo. Sí, es triste oír de mismos creyentes o supuestos creyentes que dicen, no, es que Jesús es mi Salvador, Pablo no. Claro, eso es cierto, Jesús es nuestro Salvador, pero hacen esa declaración para poder decir lo que estás mencionando. Como Jesús es mi Salvador, está arriba de Pablo y por lo tanto las palabras de Pablo tienen menor valor. Y esa es una falsa... es un falso dilema, claro. Es algo que realmente no se sostiene. Para ir terminando, porque ya se nos va acabando el primer tiempo, dijo aquel,
Veamos rápidamente un poco el contexto. El escritor Murray J. Harris dice que al parecer los corintios, después de recibir la primera carta de Pablo, rectificaron la mayoría de los abusos prácticos por los cuales Pablo los había censurado en la primera carta, ¿no? Claro. La primera carta, recordemos que es un regaño bien específico de Pablo hacia los corintios por las inmoralidades que se vivían en la iglesia, ¿verdad? Se escuchan inmoralidades, les decía que ni siquiera se ven entre los paganos. Y entonces los corintios eran una iglesia bastante problemática. Ahora pareciera ser que Pablo, en la segunda carta, les está recordando a los corintios su autoridad apostólica. Parecía que algunos estaban levantándose en la congregación en contra de la autoridad de Pablo. Según Kenneth L. Chaffin, decía que él escribía que el segundo de los Corintios fue escrita primeramente para lidiar con ese problema. Entonces estamos viendo que este género epistolar, esta carta está corrigiendo digámoslo así, un segundo nivel de problemas, ¿no? El primero eran asuntos morales, que se supone Pablo en la segunda carta está reconociendo que los corintios van rectificándolos. Sin embargo, se está levantando otro problema. Los corintios ahora no quieren reconocer tan fácilmente la autoridad de Pablo, ¿no? Sí, precisamente en el inicio del capítulo 10, Pablo está haciendo referencia precisamente a este problema. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahí Pablo está claramente haciendo referencia a este problema. Algunos lo están acusando de que Pablo camina en la carne, ¿verdad? Exacto. Ese sería. Suena hasta como una amenaza de parte de Pablo, como cuando nos decía nuestra mamá: no me hagas ir, porque si yo voy y lo encuentro, es que te hago. Claro. Yo quisiera agregar aquí que Pablo no está amenazando, sino más bien advirtiendo. La pregunta es: ¿para el beneficio de quién? Eso es una de las cosas que vamos a resolver acá. Porque Pablo realmente no necesita defender la autoridad por miedo a perder su puesto, digamos. De hecho, la advertencia era para la congregación, para la gente de la iglesia de Corinto, porque ¿quién recibiría las consecuencias de rechazar la autoridad de Pablo? La congregación, no Pablo. O sea, finalmente, en algún momento podríamos decir, si la congregación decía: Pablo, ya no queremos que vengas, ya no queremos que nos mandes cartas, ya no queremos que te preocupes por nosotros, hasta Pablo como que se liberaría de todos los problemas de la iglesia de Corinto, pero obviamente Pablo no lo hace porque es un llamado específico de Dios. Pero quien recibiría una condenación y un trato de parte de Dios por rechazar la autoridad de Pablo sería la congregación misma. Y esto es aplicativo a lo que estabas mencionando hace un momento, cuando la gente intenta desmeritar o hacer de menor valor las palabras de Pablo. Aquel que haga eso, realmente esa persona va a sufrir las consecuencias de rechazar la autoridad de las Escrituras, ¿no? Por el simple hecho de que Pablo no era Jesús. Es un mal dilema, ¿no? De hecho, más adelante en el capítulo se nos confirma esto, 2 Corintios 10, versos 8 y 9, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, Pablo está hablando de su autoridad con los demás apóstoles, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Sí. Ahora, ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, seguro hay mucho que hablar acerca de eso, porque hoy podemos traer mucha aplicación a nosotros hoy, a la hora de tratar de defender este punto de la autoridad eclesiástica, ¿no? Y es exactamente el tema de los siguientes podcasts, basado en este pasaje. Sí, malinterpretar estos pasajes y no entenderlo en su contexto. Por eso es necesario hacer todo este análisis para que lo entendamos en su contexto, qué significó originalmente, qué significaba para los corintios escuchar eso, y cómo podemos encontrar aplicaciones para nuestra vida
hoy, sin caer en el error de que a mí nadie me manda. Entender claramente que eclesiásticamente hay una autoridad también. Así que es para nuestro beneficio, para nuestra edificación. Y muchos hemos llegado a aceptar las ideas humanas, las ideas de la cultura imperante hoy, donde puedes hacer lo que quieras y eres libre y no... ¿Quién es el pastor para que te esté diciendo algo? ¿Quién está...? Puedes hacer lo que quieras. Y lamentablemente rechazamos la perspectiva bíblica en cuanto a la autoridad eclesiástica. Interesante, porque es en ese contexto en el que Pablo dice, entonces, derribando argumentos. Entonces, el entender lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto, entendemos las palabras de Pablo y podemos sacar aplicaciones, claramente. Claro. Por eso leíamos la primera frase o el primer párrafo de Graham Machen en su libro Cristianismo y Cultura, precisamente porque estas ideas deben de ser arrancadas de raíz. La idea de que la iglesia es un asunto que si yo quiero, obedezco a la autoridad o no, y a la hora de entender eso, tenemos que entender, no estamos hablando de una obediencia ciega simplemente a aquel que está en autoridad eclesiástica. Estamos hablando de aprender a reconocer autoridad y la obediencia a Dios. Claro. Es el tema central, ¿no? Claro, sí. Y para terminar, porque se nos fue, no vayamos a malinterpretar, y creo que lo vamos a desarrollar en otro podcast esto también, porque creo que es muy importante que lo aclaremos y que no nos vayamos con estas dudas, o la idea es que lo aclaremos. Tampoco estamos llamados a obedecer ciegamente a una autoridad eclesiástica que abiertamente o claramente está en contra de Dios mismo y de las Escrituras. Hoy vemos esto a lo largo de la historia. Hemos visto de mucha gente que se levanta en nombre de Dios y realmente están en rebeldía con Dios. Y cuánto hemos oído en las noticias de líderes religiosos que sí están perdidos a la luz de las Escrituras. Y ellos llaman a obediencia total, ¿no? No estamos... Hay que analizar esos extremos, claro. Tristemente. En la Biblia vamos a encontrar ambos casos. En el Antiguo Testamento, la rebelión de Coré, ¿sí? Cuando, pues es un ejemplo, ¿no? Cuando se levanta y dice, ¿y quién te puso a vos, Moisés, verdad? ¿Y por qué tenemos que obedecer? Y la tierra se los tragó. Dios mismo los juzgó. Pero vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver, por ejemplo, a un Pedro y a un Juan, finalmente, de verdad, muy respetuosos. Juzguen ustedes, debemos dejar de predicar el nombre de Cristo. Los azotan y todo lo demás. Y finalmente, Pedro y Juan, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos eran autoridades religiosas y de la ciudad, o sea, en términos del pensamiento judío, porque la teocracia en alguna medida todavía funcionaba en el Nuevo Testamento, bajo el imperio y todo lo demás, no nos vamos a meter a eso, pero finalmente Pablo y Juan dicen, miren, vamos a desobedecerlos, porque vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, claro, hay que tratar esto en su contexto, en el ámbito, la perspectiva del pacto, y eso es a lo que vamos a llegar en los próximos podcasts. Sí, bueno, yo creo que la vamos a dejar hasta acá por hoy. Esta idea de la autoridad eclesiástica es un asunto que no debemos de tratar apresuradamente. Debemos analizarlo en su contexto y para poder tener una aplicación correcta hoy en nuestra vida. Síganos en nuestro siguiente podcast, porque obviamente vamos a seguir desarrollando esto y vamos a ampliar esto y desarrollarlo para que tengamos una mejor idea de todo esto. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Síganos, compártanlo, mándenselo a alguien que pueda hacer de edificación todos estos podcasts. Y si tienen dudas, preguntas, escríbanos ahí en nuestras redes sociales para que podamos de alguna manera tener algún análisis y contestar algunas dudas. Bendiciones. Suscríbete y comparte. Reformemos juntos toda la vida y la cultura.